Bien, sin mayor preámbulo y con las disculpas del caso por la conexión que ha estado fallando un poco, vamos a empezar, ¿no? Entonces, yo les voy a plantear algunas recomendaciones generales para redactar y publicar artículos, ¿no? Vamos a empezar, vamos a empezar. La primera recomendación es elegir un tema adecuado, es elegir un tema adecuado. Si ustedes quieren redactar, digamos, algún trabajo en el contexto de sus cursos, yo creo que lo primero que tienen que hacer es elegir un tema, ¿no? Correctamente. Aquí les he puesto algunos criterios importantes para poder elegir un tema. Por ejemplo, la viabilidad, ¿no? Es decir, que tengamos las posibilidades materiales de desarrollar ese tema. Es decir, por ejemplo, que tengamos acceso a la información, que tengamos los libros, que tengamos los artículos sobre el tema que vamos a desarrollar, ¿no? Y además, pues, que si lo queremos pensar de manera específica o concreta, podríamos pensar en el caso de investigar un tema que está desarrollado ampliamente en otro idioma, ¿no? En ese caso, pues, eso sería una limitación y, por tanto, no sería posible desarrollar esa investigación. Entonces, el primer criterio de todos es considerar las posibilidades materiales para desarrollar ese tema o investigación. Además, podríamos pensar que si se trata pues, de un trabajo y quiere abordar una cuestión ya de aplicación de algún instrumento como encuesta, como entrevista, hay que considerar si tenemos las posibilidades ya sea de viajar, ya sea el tiempo, ya sea el dinero, para poder desarrollar ese tema. Entonces, eso es fundamental. Entonces, primer criterio, viabilidad. Segundo criterio, que el tema que voy a elegir sea un tema original, ¿no? Es decir, que no esté ya desarrollado ampliamente, que no haya sido, digamos, investigado, que no exista una diversidad de artículos o libros que traten ese tema, ¿no? Entonces, un trabajo se caracteriza por ser algo novedoso, algo original, y en tal sentido evitemos desarrollar un tema que ya ha sido ampliamente, pues, expuesto. El siguiente criterio es la importancia, ¿no? Hay que analizar si el tema que vamos a desarrollar es un tema importante, es un tema que puede ser útil para la sociedad, para mi comunidad, para el país o en el ámbito internacional, pero eso es fundamental que consideremos, ¿no? Que se trate pues de un tema importante, que tenga una importancia práctica o también pues en todo caso teórica, ¿no? Entonces creo que con estos criterios podemos orientar la elección del tema. Esa es la primera recomendación básica que planteo. Luego, eh, creo además que todo trabajo, sea pues un artículo de revisión, artículo de investigación, todo trabajo académico debe tener como objeto su publicación, como objetivo principal su publicación. Muchas veces en las aulas universitarias, pues los chicos hacen trabajos, los alumnos investigan, hacen grandes monografías o algunos incluso se aventuran a hacer trabajos de investigación y lo desarrollan con bastante minuciosidad, ¿no? Rigor y al final no llegan a publicarlos, ¿no? Entonces eso es un objetivo fundamental que los trabajos se lleguen a publicar. Si un trabajo no se llega a publicar, es lamentablemente una pérdida de tiempo, una pérdida de tiempo. Entonces creo que eso lo deben tener muy en cuenta. Todo trabajo debe al menos intentar publicarse, debe publicarse. Vean que en la actualidad existe pues el tema de las revistas, ¿no? Hay muchas revistas que, digamos, tienen sus criterios, algunos con más exigencia, otros con menos exigencia, y en ese sentido, pues hay que tratar siempre de elegir una revista que sea afín con el tema que estoy investigando. Si es en ciencia política, elegir una revista que tenga más o menos los temas que estoy trabajando, o sea, democracia, teoría del poder, ¿no? O desde una perspectiva social también, ¿no? Hay revistas
por cada tema hay una gran cantidad de revistas. Entonces, es importante elegir una revista para poder publicar. Si uno está empezando, si se trata pues de estudiantes, pueden elegir una revista que esté pues en bases de datos indexadas básicas, ¿no? Como Latindex podría ser. En ese sentido, pues, las revistas además garantizan un procedimiento para la publicación. No cualquier artículo es publicado, sino que hay procedimientos. Por ejemplo, el procedimiento más conocido es el peer review, que implica que existan pares que son, digamos, como árbitros que van a revisar un artículo, ¿no? Entonces, cuando nosotros sometemos nuestro trabajo a una revista, la revista a su vez va a someter a un procedimiento como sería el peer review. Hay otros más además de este peer review, pero eso significa que nuestro trabajo va a ser debidamente filtrado, analizado, evaluado, ¿no? Y en tal sentido, pues, si nuestro trabajo se llega a publicar, se trata de un artículo valioso, importante, porque no solamente es una cuestión de decir, ah, caramba, mi artículo se publicó, eso me da orgullo, no, sino que además eso tiene repercusiones en distintos ámbitos. Por ejemplo, pueden ustedes ingresar a ser investigadores RENACYT, pueden ustedes también incluso en algún concurso público o en alguna cuestión laboral, también si han publicado artículos en revistas indexadas, eso cuenta, eso es valioso, ¿no? Entonces, un artículo que se publica en una revista que tiene un procedimiento de selección es, pues, digamos, un valor agregado que le damos a nuestro trabajo. Entonces, para ello es importante elegir una revista, ¿no? Elegir una revista. Y esto de elegir la revista, como repito, tiene que ver con, además, pues, elegir nuestro tema. Está vinculado. Si mi tema es en el ámbito sociológico, tengo que elegir una revista cuya temática principal sea la sociología. Si es en filosofía, igualmente, una revista cuya temática sea filosofía, ¿no? Por ejemplo, Católica, la Universidad Católica del Perú, tiene revistas en ciencia política, tiene revista en filosofía, tiene revistas en derecho, ¿no? Especializadas por cada tema, ¿no? Entonces, ustedes pueden ingresar y buscar y ver sus requisitos para una posible publicación. Y esto también es importante porque las revistas a su vez tienen sus criterios específicos de citación y tienen además pues sus procesos específicos de selección de artículos, ¿no? Entonces, por eso es importante revisar revistas y revisar además sus criterios y sus requerimientos que hacen. Las revistas, por lo general, tienen una estructura similar y hay un apartado denominado normas para autores. Ahí, por lo general, están los criterios que hay que cumplir para mandar, para postular un artículo. Eso es importante. Yo siempre he considerado digamos, promuevo que los estudiantes también vayan haciendo el ejercicio de presentar artículos, porque eso es, digamos, desarrollar investigación, ¿no? Una universidad se caracteriza o se diferencia de un instituto, por ejemplo, porque, digamos, tiene la posibilidad de investigar, de generar conocimiento nuevo. Por eso es importante revisar el tema de las revistas. Otro criterio que es importante es elegir el tipo de artículo. Elegir el tipo de artículo. Está bien, ya tengo mi tema, mi posible tema. Ya más o menos he visto una revista que me puede ser útil. Luego debo elegir el tipo de artículo. Hay, por lo general, estos dos tipos, ¿no? La gran mayoría de revistas aceptan estos dos tipos. Artículos de investigación y artículo de revisión. Son estructuras. El artículo de investigación, también llamado artículo original, ¿no? Presenta una información nueva, es el que se considera propiamente un artículo producto de una investigación. Se aplica el método científico para crear un artículo de investigación y tiene un alto valor porque se entiende que es conocimiento científico. El artículo de revisión es básicamente la recopilación, sistematización de teorías, conceptos, de información que ya está dada, que ya está vertida por otros, digamos, investigadores, teóricos, etc. Entonces, es una recopilación.
Son dos modelos, son dos formatos, ¿no? Son dos formatos que se pueden ir revisando. En la siguiente diapositiva voy a explicar cada uno de estos con más detalle, pero nosotros podemos pensar en estos dos modelos, ¿no? Hay revistas que aceptan otro tipo de artículos como los ensayos, ¿no? Que también depende de los criterios editoriales de cada revista. Pero estos dos modelos que estoy presentando ahora son los más típicos, ¿no? Son los más comunes y creo que además pues son mucho más prácticos y digamos que se pueden realmente realizar, ¿no? A veces le tenemos miedo a la investigación, pero como vamos a ver más adelante, no es algo tan difícil. Veamos en principio la estructura del artículo de investigación. Miren ustedes, aquí tenemos en principio una introducción. Esta introducción tiene a su vez cuatro aspectos clave. El contexto del problema, ¿no? Eh, los antecedentes, el vacío científico y el objetivo de estudio. El contexto del problema es como lo que denominamos la realidad problemática, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, causa, qué es lo que motiva el trabajo de investigación? Ah, caramba, hay un gran problema porque la gente no le gusta cumplir las normas o porque las personas pues tienen una apatía política enorme y no les interesa la política. Y esto lo detallo con datos estadísticos y esto pues le doy un soporte ahí con información exacta, con casos que han ocurrido. Eso se consigna en el contexto del problema. En la parte de los antecedentes, pues es, digamos, mencionar que otras investigaciones, que otros trabajos han desarrollado o están vinculados con el tema que estoy trabajando. Y el vacío científico es decir, cuál es ese aspecto que falta desarrollar, ese aspecto que falta, digamos, investigar. Y el objetivo de estudio es, digamos, qué se pretende, cuál es la dirección del trabajo del artículo de investigación, hacia dónde apunta, qué quiere hacer, ¿no? Obviamente eso está vinculado con el vacío científico, ¿no? Es decir, buscamos analizar el tema de la apatía política en el Perú, ¿no? ¿Por qué la gente está tan desvinculada de la política? Entonces ahí habría un objetivo del trabajo. La parte de materiales y métodos, bueno, esto también es bastante variable, ¿no? Si voy a hacer pues un trabajo que tiene una, digamos, metodología específica, de repente voy a aplicar entrevistas, voy a aplicar encuestas, voy a hacer una observación de determinados hechos, dependerá, ¿no? Ahí puedo incluso consignar mi población, la muestra de mi población. Eso se consigna en la parte de materiales y métodos. ¿Cómo voy a, digamos, contrastar mi hipótesis? En la parte de resultados y discusión de resultados, a su vez, pues, se consigna la información. En resultados en específico, en los resultados se consigna la información nueva que he obtenido aplicando los procedimientos metodológicos. Si he recopilado, he planteado, pues, aplicar encuestas o entrevistas, en la parte de resultados pondré o colocaré la información nueva que he podido captar o recopilar, ¿no? Sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de, digamos, análisis, simplemente consigno la información tal cual ha sido vertida. Y en la parte de la discusión es ya el análisis de esa información, es explicar por qué he obtenido esa información, es comparar esa información con otras investigaciones, con los antecedentes, etcétera, ¿no? Eso ya implica la discusión. Bien. Luego en las conclusiones, ¿no? Eh, ya voy a tratar de plantear qué cosa he podido descubrir, si he contrastado o no la hipótesis, ¿no? Y además, pues, esto debe tener relación con los objetivos, ¿no? Con el objetivo de estudio. Debe haber una relación en ese sentido. Si he querido determinar las causas de la apatía política, pues en las conclusiones tendré que plantear cuáles son esas causas de la apatía política, ¿no? Eh, y luego la referencia, ¿no? Según el sistema de citas, tendrá que haber una parte de las referencias. Luego tenemos el artículo de revisión, ¿no? El artículo de revisión, que es mucho más sencillo y que generalmente es un formato que se puede hacer o que es muy similar a lo que se hace en las aulas, ¿no? Universitarias, ¿no?
Cuando el profesor les dice, vayan a hacer pues un trabajo, una investigación, generalmente se suele hacer esta estructura del artículo de revisión, ¿no? Que por cierto no es una monografía, no es una monografía, es distinto. Una monografía simplemente es una recopilación de información, de teoría. En cambio, un artículo de revisión va más allá, como ya ahora lo vamos a ver, ¿no? En la introducción se expone la importancia o justificación del tema de revisión, porque es relevante, ¿no? Un resumen rápido de los temas tratados y el objetivo de la revisión, es decir, hacia dónde apunta el artículo de revisión, cuáles son sus objetivos. En el cuerpo de la revisión vamos a poner el estado del arte, ¿no? Es decir, vamos a sistematizar la información, vamos a sistematizarla. Si estoy trabajando, por ejemplo, tema apatía política, tendré que sistematizarla, explicarla en sus temas, en sus subtemas principales, desarrollar sus conceptos claves, sus características. Eso se hace en la parte del cuerpo de la revisión. Cómo está estudiado, cómo está examinado, eso se pone en el cuerpo de la revisión, ¿no? Y luego, en los desafíos actuales y futuros, ahí básicamente vamos a tratar de discutir. Y esto es lo que, digamos, marca el factor diferenciador de una monografía, ¿no? Porque el artículo de revisión, digamos, lo que pretende hacer es discutir, analizar, criticar, digamos, plantear que la teoría sobre la democracia X es incorrecta y plantear fundamentos. Eso sería en desafíos actuales y futuros, ¿no? Y es más, se puede incluso incluir por ahí alguna recomendación, es decir, este tema puede ser materia de investigación, este tema debería continuar investigándose, ¿no? Eso se consigna en desafíos actuales y futuros. Y recomendaciones importantes, ¿no? ¿Qué alternativas, qué propuestas de solución doy ante la problemática que he podido plantear digamos, evidenciar, ¿no? E igualmente también tiene una parte de las referencias bibliográficas, ¿no? También tiene esa parte. Cuarta recomendación. Cuarta recomendación. Es importante tener un plan. Una vez que tengo un tema, más o menos he visto una revista posible a la que puedo plantear, ¿no? Eh, Elijo la estructura del artículo y luego de eso ya empiezo a planificar, ¿no? A planificar. Eh, un ejercicio importante es generar un índice, ¿no? Es decir, los temas y subtemas más importantes. Si elijo un artículo de revisión, ¿no? Tendré que consignar con una búsqueda exploratoria de información los temas y subtemas más importantes de mi artículo, de mi trabajo. Eh, y con ese índice iré orientando. Eso no significa que el índice provisional es, digamos, lo que me va a orientar en toda la investigación, no, porque a medida que voy investigando, que voy leyendo, revisando libros, revisando materiales, puede esto cambiar, ¿no? Puede cambiar. Entonces, el índice es provisional porque puede ser modificado, pero ya tengo una idea, tengo, digamos, un punto de partida, tengo una orientación por dónde voy a ir, digamos, buscando información, buscando literatura. Además, es importante elaborar un cronograma de trabajo. Esto es bastante importante porque a veces cuando queremos hacer un trabajo, por lo general lo dejamos a última hora, ¿no? Entonces hay que tratar de plantearnos metas, objetivos en el tiempo, ¿no? Esta semana avanzo esta parte, la otra semana la siguiente parte. Eso es fundamental. Y además, me parece a mí un buen ejercicio consultar a expertos. Antes de empezar a desarrollar el trabajo, hay que consultar a un experto. ¿Por qué? A veces ocurre pues que, y me ha pasado con algunos estudiantes en la universidad, que empiezan a trabajar un tema, por ejemplo, en derechos humanos o en cultura política, empiezan a desarrollar un tema, a desarrollarlo, y al final se dan cuenta que el tema no era correcto, ¿no? Que estaban equivocados, que no era por ahí que tenían que investigar o que desarrollar su trabajo. Y eso significa que lo que han avanzado prácticamente es tiempo perdido, ¿no? Porque no está correctamente enfocado. Por eso es bueno hacer una consulta con alguien que maneja
para ver si estamos correctamente orientados, si trabajamos un tema que, por ejemplo, es realmente novedoso. De repente estoy tratando de desarrollar un tema y este tema ya tiene una solución o ya tiene una explicación y yo pienso que no la tiene. Un experto, una persona que conoce sobre la temática, me dirá, no, ese tema ya tiene solución, ese tema ya está resuelto, ya no investigues, tiene demasiada información, ya no investigues por ahí, busca otro tema. Es importante consultar a un experto, ¿no? Además, ser disciplinado y cumplir con el plan de trabajo, ¿no? La disciplina en la investigación es algo importante. Y esto tiene que ver también con la paciencia. Los trabajos intelectuales, los trabajos académicos ameritan bastante paciencia, ¿no? Implican bastante paciencia, porque no van a salir el mismo día que uno empieza, ¿no? Sino que toman su tiempo. Hay que ir trabajándolo, construyéndolo poco a poco. Y eso pues nos toma bastante tiempo. Así que ser disciplinados, cumplir el cronograma de trabajo, cumplir con el plan de trabajo y no desanimarse, ser pacientes. Quinta, quinta recomendación. Quinta recomendación. eh, Buscar información en bases de datos como Scopus, Cielo, Web of Science, ProQuest, ¿no? ¿Por qué yo lo pongo de esta manera y por qué además empiezo? Ahí lo he puesto estos datos de manera ordenada, en orden de prelación. Primero, yo les recomiendo que si están haciendo su trabajo, les han dejado en algún curso, busquen en estas bases de datos, en Scopus, en Cielo. eh, ¿Por qué? Porque estas bases de datos tienen información que ha sido debidamente seleccionada, ¿no? Que ha sido validada. Eh, Dado que, por ejemplo, para que una revista pueda indexarse a Scopus, necesita cierto tiempo, pasar por exámenes, ser auditada. Entonces, sus niveles de selección son mucho más sólidos, mucho más solventes, mucho más exigentes. Y eso hace que la información que esté en estas bases de datos sea de primera calidad. Y además, pues, es información actualizada. En esta base de datos van a encontrar información actualizada. Eso es importante. Un trabajo, ya sea artículo de revisión, ya sea, digamos, artículo de investigación, o ya sea un trabajo monográfico que esté basado en información de los últimos años, información validada, pues sin duda eso le da más solvencia a su trabajo. Por eso es importante empezar buscando en estas bases de datos, ¿no? Pueden ustedes simplemente googlear y ponen Scopus y ahí les va a salir la página web. Y ahí hay una parte para buscar. Lo mismo pasa con Cielo, ¿no? Escriben Cielo y les sale la página web seguramente de Cielo Perú. Y ahí igualmente hay una pestaña para poner el tema que ustedes quieren buscar y les arroja todos los artículos que se han escrito, ¿no? Que están, y son artículos que están indexados, perdón, son artículos que están en revistas indexadas en estas bases de datos, ¿no? Y esa información, como repito, es actualizada, es validada, tiene pues niveles de exigencia que los hacen mucho más, digamos, fidedignos, ¿no? A veces hay tanta información en Internet, hay tantos PDFs, muchos de ellos pues no tienen información correcta. En cambio, en esta base de datos ya nosotros evitamos estar pues filtrando o verificando que el artículo esté bien escrito o que tenga información que sea verdadera, ¿no? Eh, el siguiente punto, que como repito, yo iría, luego de haber buscado en estas bases de datos, me iría a buscar a los repositorios, ¿no? De las universidades, ¿no? El repositorio de la UNT, repositorio de San Marcos, de Católica, ahí también hay, digamos, información que es, digamos, validada. ¿Por qué? Porque se supone que son tesis, ¿no? Trabajos de investigación que han sido debidamente seleccionados, que han sido debidamente sometidos a una contrastación, a un jurado, han sido aprobados. Entonces, esa información que cumple con ciertos requisitos o niveles, ¿no? De calidad. Entonces, yo iría, después del punto uno, iría a buscar información en los repositorios, ¿no?
Y luego ya iría a buscar información en los libros, ¿no? Y por cierto, libros que deben ser actualizados, ¿no? Hoy en día, y debo confesarles, ya el tema de las revistas ha relegado eh, la importancia de los libros, ¿no? Porque por lo general hay libros que se publican, simplemente va el autor, lleva su machote, ¿no? Lleva su borrador, su bosquejo a la editorial lo publica y listo, ahí está el libro. Salvo que sean libros que son publicados en las universidades que siguen un procedimiento de requisitos mínimos, ¿no? Pero a comparación de artículos publicados en Scopus en el Cielo, que son, digamos, artículos con un nivel de rigor mucho más elevado, ya hay una ventaja, ¿no? De los artículos de investigación de las bases de datos que he mencionado antes. Por eso yo utilizaría, y efectivamente yo cuando hago un artículo utilizo este orden de prelación, ¿no? Eso no significa que los libros no tengan información valiosa, por supuesto que la tienen, pero hay tantos libros y no todos son fiables, ¿no? Además, otra recomendación, redactar correctamente, ¿no? A mis alumnos, cuando les dicto un curso, siempre les muestro cómo redactar, ¿no? Porque hacemos trabajos de investigación, les dejo para hacer artículos de investigación, o también, pues, algunas veces monografías, otras veces también les he dejado para que hagan artículos de revisión, y siempre les indico, ¿no? ¿Cómo redactamos? ¿Cómo redactamos? Primero debo decir que para redactar correctamente hay que leer. Cuando uno lee, cuando uno tiene facilidad con la lectura, pues tiene mucho más posibilidad de escribir correctamente, de cumplir normas ortográficas, de encontrar palabras de enlace, eh, tiene más fluidez. Por eso es importantísimo la lectura, ¿no? Si quieren escribir bien, hay que leer también. ¿Y cómo empezamos a escribir? eh, el conocimiento no lo hemos inventado nosotros, el conocimiento viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Y en ese sentido, siempre hay que partir del conocimiento previo. Eso muestra que nuestro trabajo es realmente trabajo, ¿no? Que hemos revisado información de otros autores, que nos basamos en la información de otros autores, y a partir de la información de otros autores es que nosotros vamos desarrollando también nuestras tesis, nuestro trabajo, nuestra investigación. Por eso yo creo que es fundamental partir de otros autores, citar. Si desarrollo, por ejemplo, algo sobre democracia, estoy haciendo mi artículo de revisión sobre democracia, imaginemos, ¿no? Y estoy en la parte del estado del arte, empiezo a sistematizar los conceptos, la información de la democracia. ¿Cómo parto? Podría partir con lo siguiente, una cita de Robert Dahl. Robert Dahl considera que la democracia es, ¿no? Y ahí puedo colocar ya sea una cita literal, ¿no? Y luego de esa cita literal, explicar. ¿Qué trata de decir el autor? ¿Qué trata de decir? Ahondar, interpretarlo. O esa es una opción. La otra opción es que pueda hacer una paráfrasis, ¿no? Tengo la cita, no la copio literalmente, pero le cambio, la interpreto qué trata de decir el autor. Lo digo con mis palabras, pero manteniendo la esencia de lo que plantea el autor, ¿no? En ese caso sería una paráfrasis, pero siempre partiendo de autores. Si ustedes revisan, por ejemplo, los mejores artículos de investigación en bases de datos como Scopus, o si revisan un buen libro, se darán cuenta que los buenos libros siempre tienen muchas citas, ¿no? Y eso demuestra que hay trabajo, que hay rigor. Entonces, yo empezaría con eso, y por lo general así lo hago, ¿no? Partiendo de citas. Y estas citas, además, pues hay que organizarlas, ¿no? Hay que darles una lógica, hay que darles un sentido. Eh, Puedo empezar planteando, en principio, teorías de la democracia afines a una visión a lo mejor formal, y luego que acabo de citar tres autores que tienen una visión formal de la democracia, luego planteo tres autores más que tienen una visión material de la democracia, ¿no? O procedimental también.
Pero la cuestión es que vaya ordenando, que tenga una lógica. No se trata de poner autor por autor sin ningún sentido, ¿no? Sino que puedo agruparlos. Primero empiezo por autores afines o autores que tengan una visión similar. Luego puedo plantear autores que tengan una visión diferente, contraria a los primeros. Y luego de eso planteo mi postura, ¿no? Planteo mi postura. Eh, por ejemplo, si quiero hablar algo eh, de la justicia, ¿no? ¿Qué es la justicia? ¿O qué es la democracia? ¿No? ¿O qué es el poder? ¿No? ¿O qué son las élites del poder? Para cualquier, digamos, explicación, desarrollo de algún término, concepto o categoría, siempre hay que citar, partir de citas y además, pues, organizar, ¿no? Organizar correctamente, que esas citas tengan una lógica, que tengan una lógica. Luego tenemos el siguiente punto, que hay que dejarse leer y animarse a plantear una postura y o crítica. ¿Qué tiene que ver con lo que ya he mencionado? ¿No? Es que un trabajo ya sea de revisión, ya sea un artículo de investigación, ya sea un ensayo, ya sea una monografía, de cualquier tipo, eh, no es un copia y pega, ¿no? No es simplemente ir a un libro, sacar un pedazo, pegarlo a mi trabajo, luego ir a un artículo de revisión, copiar un pedazo y pegarlo. No, no es un rompecabezas que lo armo con cita, no. Un trabajo es, digamos, o implica eh, el desarrollo de mis propias ideas, que el autor se deje leer, que el autor plantee sus propias ideas, que diga lo que debe decir en sus propias palabras, ¿no? Que explique una cita en sus propias palabras, que plantee un aspecto problemático, que plantee una crítica. Por eso es un trabajo. No tendría sentido si simplemente voy a internet o libros o con artículos y copio citas y citas. No, eso no es adecuado. Además, otro dato importante que a menudo veo que no hay orden, es que cuando se redacta hay mucha desorganización de las ideas, ¿no? En mi caso, por lo general, cuando redacto un artículo, cuando estoy escribiendo algo, siempre dedico una idea a un párrafo, una idea a un párrafo, ¿no? Quiero expresar la definición, una definición. Pues en un párrafo planteo la cita, explico y critico. Punto. Más adelante quiero plantear características, otro párrafo solo de características. Más adelante quiero plantear a lo mejor procedimientos, un párrafo referido a procedimientos. Eso es importante, ¿no? Saber, digamos, organizar las ideas y no en un párrafo meter 4 o 5 ideas, ¿no? Y cuando ocurre eso, ese párrafo no tiene un sentido, no tiene una, digamos, buena organización y no va a ser entendible, ¿no? Entonces, es importante separar adecuadamente las ideas en párrafos. Eso es una recomendación, ¿no? Eh, entonces, más o menos ahí les doy algunos tips para redactar correctamente. Además, otra recomendación importante es cumplir las normas de citación, ¿no? Hay que citar correctamente, hay que citar correctamente, ¿no? Eh, ¿Y esto qué significa? ¿Esto qué significa? Pues hay distintos sistemas de cita, ¿no? Hay distintos sistemas de cita. Estos sistemas, pues, pueden ser, por ejemplo, el caso de APA, Vancouver, ¿no? ISO, ¿no? Hay muchos sistemas. En el ámbito de las revistas adoptan un sistema específico, ¿ah? Así que mucho cuidado. Por eso es importante, además, que previamente ya hayan seleccionado una posible revista, porque esa revista tiene su propio sistema de citas. Vean ustedes, busquen cualquier revista y la revista en la parte de normas para autores establece qué sistema de citas usa. Uno de los sistemas más usados es APA, es, digamos, uno de los más difundidos. Entonces, yo le recomiendo que se aprendan el sistema APA, ¿no? Hay bastante información en internet sobre el sistema APA, así que
fácilmente ustedes podrían ya buscar cómo funciona el sistema. Y además que es un sistema bastante fácil y sencillo, ¿no? Y una vez que asumimos un sistema, ese sistema debemos utilizarlo en todo el trabajo, ¿no? En todo el trabajo. Hay que usarlo en todo el trabajo. No se trata de mezclar sistemas. Hay que tener mucho cuidado. A veces estoy en una parte citando en Apple y más adelante cito en Vancouver, ¿no? Eso está mal, completamente mal, ¿no? Hay que usar el sistema de citas para todo el trabajo. Y además para las referencias. Los sistemas de citación como APA además tienen pues normas para las referencias. ¿Cómo colocar las referencias? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Eh, Otra recomendación que es vital, fundamental, es ser originales, ¿no? Hay que ser originales. Vean ustedes que, eh, como repito, un trabajo es valioso porque aporta algo nuevo, ¿no? Hay tantas, digamos, cuestiones que ya están publicadas, artículos, ensayos, comentarios en Internet. Hay tanta información que ya está publicada. ¿Y qué diferencia un buen trabajo? Que aporta un dato nuevo, ¿no? Que aporta el conocimiento. Entonces hay que aportar ideas nuevas, hay que ser originales. Y obviamente esto implica un trabajo intelectual, ¿no? Por eso encontrar una idea novedosa, buena, no es algo sencillo, sino es algo que implica ya tiempo, revisión de la literatura, análisis, consulta con expertos. Entonces, es importante que ustedes le den un valor adicional a su trabajo, haciéndolo, digamos, un trabajo original, que sea novedoso lo que plantean. Además, es importante que la originalidad vaya debidamente supervisada, ¿no? Eh, Hay sistemas, como el caso de Turnitin, que nos permite ver las coincidencias. Si nuestro trabajo tiene un porcentaje de coincidencias como 50, 60%, significa que nuestro trabajo es básicamente un rompecabezas de citas, ¿no? O que estamos utilizando las ideas de otro autor, que eso ya podría ser plagio, ¿no? Y eso es muy peligroso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Turnitin nos ayuda a ver coincidencias, no a ver plagio. El plagio, digamos, es una cuestión aparte cuando yo, por ejemplo, utilizo una idea de un autor y la hago pasar como mía. Si yo no cito, estoy cometiendo plagio. Si no cito correctamente al autor, estoy cometiendo plagio. Me estoy atribuyendo sus ideas, ¿no? Si un párrafo de mi trabajo no está debidamente citado, ¿se entiende? Es que esa idea es del autor de ese trabajo. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Cometiendo plagio. Y eso está prohibido, ¿no? Sancionado incluso. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que utilizar algunas herramientas como, repito, Turnitin, pero eso no significa que Turnitin nos va a detectar si hay plagio, no, eso no lo hace, ¿no? Simplemente Turnitin detecta las coincidencias. Por eso es importante, además, y aquí doy otra recomendación, no consignar citas muy largas, ¿no? Si consigno citas demasiado extensas, el otro día vi un trabajo con una cita de casi una página, ese trabajo pues no le veo la razón de ser, ¿no? Pegar una página completa de otro autor, así esté citado, eso no es bien visto, ¿no? Es mejor hacer una síntesis, una paráfrasis de esa cita, o en todo caso, pues consignar lo pertinente y luego explicar, comentar, criticar, comparar lo que plantea el autor. Así que mucho cuidado con el plagio y mucho cuidado también con las coincidencias. Con su trabajo, eh, ¿cuándo es aceptable en términos de coincidencias? Generalmente las revistas y también las universidades cuando piden a los estudiantes que hagan trabajos, les piden que no tengan más del 25% de coincidencias. Hasta el 25%, algunas hasta el 30% de coincidencias es aceptable, ¿no? Pero más de ese porcentaje ya es sospechoso y en algunos casos hasta puede haber pues plagio, ¿no?
Entonces, es mejor no pasarse del 25, máximo 30% de coincidencias. Bien, más o menos estas son mis recomendaciones generales, son algunas pautas básicas para que ustedes puedan, digamos, tener una orientación y redactar correctamente sus trabajos y además, pues, tener esa perspectiva de publicación. Espero que haya sido útil la explicación.